Audiovisual Clips. Vamos a hablar del barón de Haussmann y de la reestructuración de París. Atención, así que vamos a París. Apenas Napoleón III se transformó en emperador de los franceses, se inició en París una serie de modificaciones que transformaron el aspecto de la ciudad. Es decir, que la ciudad de París que conocemos hoy no es la ciudad del Renacimiento, ni la de Enrique IV, ni la de Luis XIV, es la ciudad del barón de Haussmann, es la ciudad de Napoleón III. Este barón de Haussmann fue comisionado por Napoleón III para transformar el aspecto de la ciudad. Haussmann era un urbanista y político partidario del Segundo Imperio. Había nacido en 1809 y llevó a cabo el mayor proyecto de renovación urbana de los tiempos modernos. Estas modificaciones tenían un motivo claro y explícito que después fue olvidado. Pero era este: el diseño urbano estaba destinado a facilitar el movimiento de un gran número de individuos en la ciudad. Los urbanistas tenían en mente los movimientos de masas. Venían de vivir revoluciones bastante cercanas, la de 1830, la de 1848, y lo digo ahora, se planeaba la ciudad para reprimir el movimiento de masas, para poder reprimir fácilmente el movimiento de masas, facilitar el movimiento de individuos y permitir la represión del movimiento de masas. En 1853, el día en que Haussmann prestó juramento como prefecto del Sena, Napoleón III le entregó un mapa de París. Y allí Napoleón había trazado con 4 colores diferentes unas rayas que indicaban la urgencia, los colores digo, la urgencia de cada proyecto. Las rayas significaban las calles que se proponía construir, y ese mapa se convirtió en el plano básico para la transformación de la ciudad. Ni bien empezó a trabajar, a Haussmann le pusieron el mote de el prefecto demoledor. Destruyó las 3/4 partes de París, particularmente la parte que correspondía a la época medieval y renacentista, y construyó nuevas fachadas uniformes en calles rectas y procuró conectar el centro de la ciudad con los distintos distritos exteriores. Todo lo reedificaba con un nuevo material, característico más tarde de la Torre Eiffel. Dicen que le gritaba a su arquitecto: hierro, hierro, nada más que hierro. Para hacer las calles del bosquejo que le había dado Napoleón III, Haussmann hizo construir unas altísimas torres en las 4 puntas de la ciudad, y allí hacía subir a su ayudante, unos ayudantes que tenía, sus geómetras urbanos, para que trazaran con compás y regla unas calles rectas que atravesaran la capital. Y estos geómetras dirigían su atención especialmente al norte y al noreste de la ciudad, zona de casas de obreros, talleres, pequeñas fábricas. Haussmann pretendía separar y dividir las comunidades de los pobres con los bulevares por los cuales discurría el tráfico. Estos bulevares crearon un muro de vehículos, tras el cual se hallaban fragmentados los distritos pobres. Además, el ancho de las calles estaba calculado teniendo en cuenta los temores de Napoleón III a la movilidad de la multitud sublevada. Ese ancho permitía que 2 carros del ejército se desplazaran en paralelo, lo que posibilitaba a la milicia, en caso necesario, disparar hacia ambos lados de la calle. En cuanto a las viviendas, se dispuso la construcción de bloques continuos de edificios, que son los que ustedes ven ahora en París. La ciudad de París es una ciudad con una altura uniforme. Eso no significa que la uniformidad produzca necesariamente belleza, aunque podríamos hablar un rato de esto, pero al menos los edificios de una misma altura nos evitan la medianera. Una de las terribles desgracias de la ciudad de Buenos Aires es la medianera, porque no ha habido aquí ningún barón Haussmann. Pero esta es casi una charla en contra del barón por lo mucho que destruyó, ¿no? De todos modos, reemplazó lo destruido por algo que conllevaba a una idea. Aquí jamás sucedió esto. Lo destruido, que en cualquier caso nunca fueron construcciones medievales ni renacentistas, ni siquiera dignas de ser preservadas en realidad, pero digo, lo destruido es aquí reemplazado por el capricho del contratista.
Toda la ciudad de Buenos Aires está construida del modo en que han querido las empresas constructoras, sin absolutamente ninguna legislación urbana que cumplir. Y cuando hubo legislación urbana, se encargaron, mediante artilugios que yo podría explicar, de eludir el cumplimiento de esas leyes. Y el resultado es una ciudad muy perjudicada en su belleza y muy perjudicada en su desarrollo posterior. Es muy difícil conseguir de la ciudad de Buenos Aires que dé mucho más de lo que hay, porque está estropeada, yo diría que para siempre, por siglos, por ese enorme legado de edificios de 14 pisos que nos dejaron las décadas del 60 y el 70. Es un enorme legado del que es imposible desembarazarse, salvo que se derrumben los edificios por defectos de construcción. Pero cuando digo edificios de 14 pisos, digo si tenemos suerte, porque en realidad lo que sucede es que hay uno de 14, uno de 3, uno de 21, uno a 4 luces, un corralón, y esto produce una enorme fealdad. Y yo creo que uno de los derechos inalienables de todo habitante de una ciudad es el derecho a disfrutar de la belleza, aunque sea una belleza atorranta, como podía disfrutar yo hace muchos años en Caseros, que era un barrio muy pobre. El barrio que hay hoy es menos pobre, pero mucho más feo, mucho más feo. En aquel tiempo, como los mercaderes no se habían enriquecido, no tenían dinero para construir garajes, por ejemplo. Entonces había jardines, son mucho más baratos. Bueno, a veces paso con mucho dolor por casas que yo he conocido, las conocí llenas de rosales y de árboles, y ahora tienen un garaje espantoso con una 4x4 dentro. El tipo es mucho más próspero, el dueño de la casa, pero todo es horrible, todo es horrible. Bueno, además de volvamos a París. Además de las fachadas, en París se taparon las calles de 1 metro de ancho. ¿Y una calle de 1 metro de ancho? Yo he visto en Venecia calles de 1 metro de ancho, da mucho miedo. Pero además de las fachadas se hizo un trabajo en los contrafrentes. Ordenó Napoleón III tratar de que no fuera posible la interconexión ni el fácil acceso de una vivienda a otra. Otro de los dichos de Haussmann era que la propiedad debía ser más particular que nunca. Mientras se planeaban todas estas cosas, a Haussmann le pasaban algunas otras de orden más privado que público. Hace algún tiempo hablamos de un amante de Napoleón III a la que le decían Margot la bromista, Margot la rigoleuse. Le encantaba a esta muchacha seducir a los muchachos haciendo cabriolas. Parece que estaba dotada de una enorme agilidad y le encantaba entrar a los salones caminando con las manos. De paso aprovechaba para hacerse mirar la gamba. Claro. Imagínense. Bueno, durante un día de lluvia, la chica estaba inmovilizada en una esquina y el emperador, que pasaba por ahí, le tiró su capa desde una caleza para que pudiera cruzar un charco sin problemas. Después se convirtieron en amantes. Y tiempito después, Margot estaba embarazada. En enero de 1864, Margot dejó de salir y en febrero se supo que había dado a luz un niño bautizado Carlos. Todo el mundo atribuyó la paternidad a Napoleón III. Pero al poco tiempo corrió el rumor de que aquel embarazo y aquel parto eran una farsa. Parece que Napoleón era efectivamente el padre de aquella criatura, pero Margot no era la madre. Napoleón, durante sus amoríos con Margot, la rigoleuse, se había convertido también en amante, nada menos que de la hija del barón Haussmann, aprovechando que estaba dele demoliendo. La hija de Haussmann era rubia, hermosa, de 15 años, se llamaba Valentine. Dicen que era encantadora, precoz y un poco esquiva, aunque no tanto. Se nota. Menos mal, esquiva por un rato. Napoleón la había dejado embarazada y calculó que el escándalo iba a ser enorme si todos se enteraban de que había dejado embarazada a una chica de 15 años y que además esa chica era la hija de Haussmann. Fue entonces que se dispuso una sustitución para dejar fuera de escena a Valentina. Napoleón le pidió entonces a Margot que fingiera un embarazo.
Valentín fue confinada y cuando el chico nació, se lo llevaron inmediatamente a Margot y el barón de Haussmann respiró porque la farsa había dado resultado. Napoleón se salvó de un escándalo público. Ahora, eso sí, la que estaba un poco enojada era la mujer del emperador, Eugenia de Montijo, que no sabía de la sustitución, pero sí de la infidelidad de su esposo, al menos con Margot o con quien fuere. Pensaba, como la mayoría, que el hijo de Margot era de Luis, de Napoleón. El emperador entonces se sometió a un ultimátum de su esposa. La esposa, doña Eugenia de Montijo, le dijo, disculpe la involuntaria rima, mirá, dice, así que tuviste un hijo con Margot, bueno, yo quiero que Margot me firme una carta a mí en la que confiese que el hijo que ha tenido contigo en realidad es de otro y que además me jure que se va a retirar de París para siempre. Más sí de que... Y fíjese qué cosa tan extraña, el chico era en realidad hijo de Napoleón III y de la hija del barón de Haussmann. En virtud de la farsa, de las sustituciones y de las promesas hechas a Eugenia, el pobre chico quedó como hijo de Margot, que era nadie, y de un desconocido. Y nunca más se supo de ese pibe. Margot le firmó aquella confesión, y de esa forma este hijo tuvo un destino que no era el suyo. A la Rigoleuse no la vieron nunca más, se fue de París, y nunca más se supo. Ahora bien, solucionado este problema, Haussmann y sus geómetras siguieron. Dividieron la ciudad de París en 3 redes. La primera consistía en el laberinto de calles que formaban originalmente la ciudad medieval. La reforma de Haussmann se centró en cortar edificios, enderezar calles en las proximidades del Sena, porque al costado del Sena no había una calle costanera, podríamos decir. ¿Qué sé yo? Ahí era, a veces había una callecita, a veces no. Todo era muy caótico, era imposible reconocer una calle que posibilitara el tránsito a lo largo del río. Morían ahí sin pena ni gloria las calles. La segunda red consistía en calles que comunicaban la ciudad con la periferia. Y la tercera red, la más amorfa, consistía en calles que comunicaban las principales vías de la ciudad y las redes primera y segunda entre sí. Las calles de la segunda red era lo que llamaba Haussmann las venas de la ciudad. Servían para salir. Alguno conoce París, está el Boulevard de Sebastopol, que es la calle que va para el norte. Es una calle derecha, parece Rivadavia, parece, que iba desde Châtelet hasta la puerta de Saint-Denis. Y tenía un ancho, tiene un ancho, 30 metros, y dividía en dos una zona congestionada, irregular y pobre en aquel entonces, ¿no? De modo tal que las antiguas calles y sus edificios no se comunicaban con el boulevard. A veces desembocaban allí en ángulos difíciles, intransitables, o sea que los edificios que hoy vemos en el Boulevard de Sebastopol son posteriores. A Walter Benjamin esto le parecía una aberración. Decía que el tráfico había quedado divorciado del diseño de los edificios situados a lo largo de la calle. Decía que los edificios apuntaban para un lado y las calles para otro. Se trataba, decía Benjamin, de sacar a la gente del centro, no de que viviera en él. Bueno, ni más ni menos que una utopía. Sí. Digamos, para terminar, que Haussmann rompió incluso con algunas tradiciones para gestar trayectos rápidos. Uno de los mayores problemas eran las carretas que se desplazaban rodeando el cementerio de Montmartre, y Haussmann perturbó a los muertos. Hizo una vía sobre el cementerio. Sí, lo cortó, claro. Y llevó a terribles juicios con los familiares de los difuntos, a los que hubo que pagarles, ¿no?, por disponer del aire sobre los muertos. Se construyó también la calle de Coulencourt, que para muchos expresaba cómo la nueva geografía de París violaba todos los aspectos tradicionales de la vida urbana. Haussmann murió en 1891 y tiene una calle en París, de grata recordación para mí, que es la continuación del Boulevard de Montparnasse, la calle que termina ahí cerca del Opéra. Lo que vemos nosotros es una París relativamente nueva. Claro que hay edificios e iglesias de enorme antigüedad, pero este diseño, esta elegancia de París es de Haussmann, y nos dejó esa elegancia a cambio de haberse llevado un pedazo grande de historia de París. Fue un hombre bastante destructivo. Construyó, sin embargo, la Ópera de París y también el trazado de esas calles en forma de estrellas, ¿no? L'Étoile, justamente, Exactamente. Donde está el Arco de Triunfo, que es algo que le gusta a algunos turistas, a otros no tanto, ¿no? Las calles amplias, llenas de autos que cruzan todo ahí en una rotonda, tiene su encanto, pero no tanto como otras zonas. Sale un montón de avenidas. Claro.
De todos modos, insisto, este hombre verdaderamente demolió, pero tenía un plan, tenía una idea y tan mal no le fue. La gente que ve ahora París encuentra algo que se llama belleza, Sí. que no es gratuita, sino que, que no es gratuita en el sentido que no es que no sirva para nada, genera riqueza. Genera riqueza porque millones de personas van como turistas y dejan dinero, cosa que por ahí no sucede en otros lugares. Y a lo mejor en algunos lugares no sucede porque no ha habido ese cuidado. O han venido otros varones de Osman que han destruido todo, pero que no han dejado nada en plazo. Lugares donde todo ha sido dejado a la buena de Dios, o peor todavía, a la mala de los contratistas, ¿no? Entonces tenemos ciudades como nuestras queridas ciudades de la costa atlántica, que tienen desde luego una belleza a cuidar, puesto que son ciudades turísticas, sin embargo permiten que ahí cualquiera construya lo que le da la gana y se apea a la ciudad. Entonces los tipos que vienen como turistas y pagan poco. ¿Y por qué pagan poco? ¿Y qué sé yo? A lo mejor no podés tener en el medio de la avenida Costanera un galpón para vender inodoro. ¿Y por qué? Porque no le conviene a la comunidad que vos vendas inodoros en la avenida Costanera. Bueno, andá y vendelo en la calle 53, pongámonos de acuerdo. Por ahí una forma de escapar al monstruo global, de escapar a la influencia de las grandes corporaciones, de las grandes naciones, es articular los esfuerzos de las comunidades. Y un ejemplo claro de articulación es ese. Un tipo no puede vender inodoros en la Costanera. ¿Por qué? Porque nos arruina el negocio a todos. Vende los inodoros, pero nosotros vivimos del turismo. Y no nos conviene. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta recordación del barón Osman, de su pobre hija, esta Valentine, que aprovechaba que el viejo se iba a demoler edificios del Renacimiento para recibir toda clase de amantes, entre los que figuraba el mismísimo Napoleón III? Bueno, en primer lugar le voy a dedicar esto, Alejandro, a nuestra... ¿A usted le gustaría ser el barón Osman y que su hija aprovechara que usted está demoliendo París para enredarse con cualquiera? Cualquiera. No. Aparte tengo Digo, yo ejerciendo este método de razonamiento que es a usted le gustaría. Sí, me lo está robando. Uno de los máximos generadores de falacias. Claro. Pero para usted no está mal. ¿A usted le gustaría que lo carnearan, lo cortaran en pedacitos y se lo comieran como milanesa? Claro que no. Algo parecido debe haber sucedido aquí cuando se construyó la avenida 9 de Julio, ¿no? Que derrumbaron muchas partes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires no tiene las mismas características de París. No. Pero bueno, déjeme dedicar esto a una amiga nuestra, Alejandro, a Graciela Busquet, que nos escucha desde París. Que nos escucha desde París. Y que también nos ha recibido cuando hemos estado. Gracias a ella hemos conocido mucho París. Mucho París. Y yo sé que ella se levanta temprano y escucha este programa siempre, así que lo debe estar escuchando en directo. Un beso. En directo ya en Montmartre. En Montmartre. También se lo voy a dedicar al chiquito, hijo de Napoleón, con esta nena, porque usted decía, todos tenemos derecho a la belleza, y otro de los derechos inalienables de uno es el derecho a su identidad, y andar por el mundo sin saber quién es su padre ni su madre es algo terrible. Y por qué no, a los que planifican sus ciudades y sus cosas. Usted sabe que en París hay una cosa muy interesante. Si usted quiere construir algo, junto con el plano de lo que va a construir, tiene que llevar un plano de cómo es la casa que está a la izquierda y cómo es la que está a la derecha. Ah, bueno, es que eso para que se lo aprueben. Es que la propiedad de un solar no puede ser nunca un derecho ilimitado. Claro. Entonces usted tiene que ver nunca claro, esta idea que tenemos nosotros que el derecho de propiedad es un derecho ilimitado. Claro, es una idea absolutamente fuera de vigencia, incluso en los países capitalistas más liberales. E incluso las fachadas de los edificios en París no pueden ser modificadas sin la aprobación y el consenso de los vecinos y de la misma municipalidad. Bueno, ¿no? se lo dedicamos también a los arquitectos argentinos que siguen en una tarea interesantísima de afeamiento de la ciudad. Son los mejores afeadores del mundo. Sí, realmente han hecho un buen trabajo. Desde 1960, digamos, hasta la fecha, la ciudad está cada vez más fea. Está cada vez más fea. Y pensaba, Alejandro, este hombre que planificó la ciudad
casi como un modo de represión, ¿no? Sí, claro. Como un modo de dominio. Fíjese, sin embargo, como a veces un malvado con un buen plan genera algo más bello que las buenas intenciones en manos de alguien que no sabe, ¿no? Lo que quedó finalmente ya no tiene nada que ver con la represión, afortunadamente, aunque no digo que no tengan cierto regusto. Sí. Algunos políticos franceses por esa clase de episodios. Pero bueno. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.